Saludo al pueblo dominicano y al presidente Danilo Medina. Lo que yo quiero explicar, yo creo que todo país es un presidente, pero esa enfermedad está en todo el país. Yo creo que todos los presidentes ayudan a su país. Aquí nosotros somos los haitianos, viviendo en República Dominicana. Está bien, nosotros tenemos presidente también, pero yo quiero saber, pasó este problema aquí, el presidente Danilo le da comida a los dominicanos y dinero. Supongo, él no tiene obligado para tener a nosotros, supongo nosotros tenemos presidente, pero yo quiero saber dónde está el presidente de nosotros y qué está haciendo, o si no, si está vivo o si está muerto, no dice nada. Aquí uno tiene que pagar casa, uno tiene que echar gas, uno tiene que comer, tiene que comprar leche y pan para los muchachos y no hayan un peso. El trabajo, tiene 3 meses y pico en su casa sentado, nadie no puede comer, nadie no puede salir. Cuando son las 4 uno tiene que estar trancado. Dime, y los dominicanos que vienen a Haití comen, hallan su dinero, pero ¿y por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros no? ¿Y dónde está el presidente de Haití? Ahora nosotros estamos en la embajada de nosotros, dice que va a haber comida, dice que va a haber cuarto, y nosotros estamos aquí a las 6 de la mañana, mire qué hora es, ya son las 11, ¿y dónde están? No parece nada, ni nada, por favor, al presidente Jovenel Moïse, ya nosotros no la queremos ya, por favor. Mira, ve, si fue así, no se va a cumplir su misión. Por favor, mira a ver lo que tú puedes hacer, o si quiere durar su tiempo, mira a ver lo que puedo hacer. Yo estoy aquí de a las 6 de la mañana, ya van a ser las 12 ya. No, ni para desayuno, ni para comprar agua, aquí yo tengo que irme para mi casa. Subió un mensaje de que va a dar comida, cuarto, y todavía no parece nada. Por favor, yo quiero saber dónde está el presidente, dónde está el dinero que él tiene para mantener a nosotros. Gracias. Nous payons taxes dans le pays, même à tout le monde. Parce que le peuple dominicain, le président dominicain a aidé. Parce que chaque jour, on va manger, on va activité. Nous-mêmes haïtiens, c'est nous pour casser. L'autre de maladie, nous-mêmes, pas maladie, t'as tué nous. C'est grand groupe à tuer mon pays à la grande Papá, ¿qué quiere hablar? La cámara. No.
Que nosotros va a afectar a los otros dominicanos. Entonces nosotros no vamos a morir con coronavirus antes que se representa el caso, viendo 20 o 30 casos de los muertos de los haitianos aquí en el país. ¿Pero qué es lo que ustedes están pidiendo ahora aquí? ¿Qué están pidiendo? Alimentos, que nosotros no tenemos trabajo, no tenemos nada. Trabajo, nada, no tenemos. ¿Tú me entiendes? Somos un ser humano como cualquiera. Tenemos sangre, corazón, sufriendo igual como cualquiera. Porque no tenemos nada de ayuda. No tenemos nadie. Entonces cuando nosotros empezamos muriendo, lo van a empezar sacando a nosotros en los barrios con manchetes, puñalar, con tiro, limpio. Pero eso no, yo no quiero eso, porque el hambre mata. El hombre no piensa, el hombre mal comido no piensa. ¿Lo recibió alguien aquí ya? No tenemos representantes aquí en este país. Nosotros tenemos un representante. Si la República Dominicana quiere que manda a nosotros todos allá, peleamos, enfrentamos, mandando camión, sacamos a nosotros aquí, porque estamos muriendo. No tenemos nadie aquí. Yo sé aquí que yo estoy hablando, me quieren mandar a matarme. Adelante de la prensa que me puede mandar a matarme, pero mi dignidad no me puede quitar ningún hombre. ¿Pero por qué decidieron venir todos? Quiero saber qué lo motivó a venir aquí justamente en la embajada. ¿Es cierto que...? Porque pagamos impuestos aquí en la embajada. Cada haitiano que está aquí, para hacer un pasaporte, paga $180. Para cruzar la frontera, te pone una visa de 15,000 pesos, 300 y pico dólares. ¿Tú me entiendes? Pero no tenemos nada. Y los impuestos que nosotros pagando, porque ellos no quieren colaborar con nosotros para dar una ayudita, para aguantar esa pandemia que hay ahora en este mundo. ¿Ustedes quieren que la embajada le dé una ayuda para subsistir en estos meses? Eso es lo que buscan exactamente. Ayuda que nosotros queremos. Ayuda porque nosotros no tenemos nada. No tenemos trabajo. ¿Dónde que hay trabajo aquí? No hay trabajo aquí. Ni para los dominicanos ni para nadie. ¿Tú me entiendes? ¿Cuál es el nombre de su? Mi nombre es Jan William. Jan William Joseph. Ok. La vaina está complicada en este momento, Dime, güey. Estoy aquí para decir algo, Por favor, me llamo Tomás Chauvet, mi nombre es. Yo quiero saber qué va a hacer Jovenel Moïse con el pueblo haitiano que está sufriendo mucho, que está pasando mucho calamidad. Yo conozco el pueblo que yo vivo, los Prados San Isidro, los haitianos están pasando mucha hambre, pasando mucha calamidad. Hay muchos de ellos que están comiendo mango con sal, Dios mío, que está embarazada, Dios mío. Yo quisiera saber, yo no voy a decir muchas palabras, ¿entiendes? ¿Qué va a hacer la embajada haitiana con nosotros, me entiendes? Nosotros vinimos aquí directamente para preguntar, ¿me entiendes? Para pedir una ayuda. Di que él que se va para su país, ellos que se va a su país va a conseguir dinero. Ellos que se va aquí va a conseguir comida aquí. Entonces, usted como de la prensa, dime algo, ayúdanos a nosotros para recibir ese comida. Gracias. ¿Desde qué hora están aquí? ¿Desde qué hora están aquí? Nosotros aquí de 6 de la mañana, oíste. ¿Es el primer día que vienen? Sí, fue el primer día que nosotros vimos aquí, en este país. Y dicen que no le ha recibido nadie de la No, nosotros no recibimos nada de este país, oíste. Y el mucho que está sufriendo. Ya por lo menos yo, un haitiano que está muriendo de hambre. Fui yo que logré a él con 50 pesos para sobrevivir, embarazado. Qué pobreza, Ayuda a nosotros. Por eso mismo, ¿me entiende? Nosotros, usted como la prensa, ayuda a nosotros, ¿me entiende? Para ver en qué caso usted puede ayudar a nosotros para resolver. Me llamo Tomás, mi nombre, Chaunet, oíste. Yo tengo 2 hijos sin mujer abandonado, ya tú sabes, oíste. Gracias. Mi nombre es José Mercillo. Mi nombre es José Mercillo. Nosotros aquí como haitianos, embajada haitiana aquí en República Dominicana, nosotros necesitamos ayuda.
haitiano está viviendo una situación muy difícil aquí. Los haitianos no tienen ayuda aquí. Haitianos, nosotros vivimos como gente también, nosotros pagamos la casa. Muchos haitianos que aquí son padres de familia y tienen 3 hijos, 4 hijos y la mujer para mantener. A las 4 uno tengo que estar trancado en su casa. Entonces a nosotros no está recibiendo nada. Muchos haitianos están cogiendo mucha lucha aquí. Hay muchos haitianos que quieren regresar a sus países, no pueden viajar. La frontera está trancada y no había trabajo, no había ayuda. Haitianos están muriendo de hambre en ese momento del COVID-19. Nosotros queremos ayuda y por eso nosotros aquí, para que nos ayude a nosotros también, porque nosotros comemos, nosotros pagamos la casa, nosotros hacemos de todo igual como todo el mundo. Nosotros tenemos sangre como todo el mundo. No hay nadie que está pensando con nosotros. Por favor, yo estoy mandando ese mensaje al presidente Jovenel Moïse. Camina rápido, mira a los haitianos que están viviendo en ese país. Los haitianos están viviendo aquí, no tienen ayuda, es padre de su familia, tiene 3 hijos, tiene 4 hijos, no tiene ayuda. El dominicano que está viviendo aquí tiene ayuda, el presidente dale ayuda, pero nosotros como haitianos no tiene ayuda, no tiene nadie que está pensando con nosotros. Por favor, piensa a nosotros también que está viviendo sin trabajo, los hombres, la mujer que está viviendo aquí, que tiene 3 hijos, 4 hijos, que paga la casa y no había trabajo, está muriendo de hambre. Mi nombre es José Mercille, yo vivo en Jaina. Por favor, yo mando ese mensaje al presidente Jovenel Moïse. Aquí nosotros viene a embajador ahí, para que te escucha la autoridad a nosotros, para que piensa con nosotros también, porque nosotros comemos, nosotros pagamos la casa, nosotros somos padres de familia, nosotros somos la gente como todo el mundo. A nosotros nadie nos va a pensar con nosotros. Es por eso nosotros aquí. Gracias, por favor. Gracias. Aquí no hay así de mal. Nosotros tenemos presidente ahí, presidente de Uruguay. Pero sí, aquí le da orden para orientar aquí, mata todo. Sí, te vas a no estoy relajando. Bien, Moreno, bien, Moreno. No abusar a la gente, por favor, no abusar a la gente. No abusar a la gente. No abusar a nadie. Sí, somos aquí. Pero nosotros tenemos valor para aguantar eso, no importa. Nosotros tenemos valor para aguantar eso. Claro.
aguantar eso. Eso te va a matar a ellos mismos. Claro, pero no puedes tirar nada. No tienes valor para aguantar eso. Pero con eso, esa parte de tú vas a aguantar eso. ¿No es verdad? No, yo no puedo aguantar eso. Eso no es ningún malo, no es ningún malo. Usted no puede aguantar eso. Ustedes se llevan lo que le dijo las autoridades. Nada va a pasar. Ya que la, ya qué problema con ellos. Esa es la embajada de Haití. La embajada de Haití, estamos en Haití aquí. Estamos en Haití aquí. Mira, yo transformo ahí. Primero que tenía que hacer, debería mandar a poner 4 oficinas. 4 oficinas aquí. Primero, lo iría con los líderes de aquí, con el presidente de aquí. Necesita 4 oficinas. Deposita ese dinero, como ayuda. Dan 4 personas, los que tienen su documento, que están documentados, que tienen su documento, pasan a la oficina de eso, con su cédula, o sea, haitiano. Algo pasó ayuda, no va a haber problema. Pero si andan con ese grupo, los grupitos cerrando la calle, como en la calle son de esas, va a haber problemas todo el tiempo, todo el tiempo para disparate. Debería pasar por una oficina con su documento. Lo que está ilegal, lo que está ilegal es para allá. No tendría que estar hablando tanto. Nadie está buscando porque nadie le da nada. Mira, tiene que mandarme el presidente allá aquí para matarlo. No puede buscarlo allá, matarlo acá para matarlo y ya no menciona allá. Buscarlo allá. Y tampoco no ponen la guarda. Hay haitianos que quieren ir su casa. Aquí uno tiene derecho a mándame ese maldito presidente allá para yo matarlo aquí. Mi casa, mi casa. Es mi casa. Ambasada haitiano, 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 mi casa. Ambasada haitiano. Estamos pidiendo a nuestro gobierno. Ok, estamos pidiendo ayuda a Danilo Medina. Estamos pidiendo ayuda a nuestro gobierno. Al gobernador Moïse estamos pidiendo ayuda, no a ustedes. Pero me vaya a gobierno aquí, pero el gobierno aquí ya. No, el gobierno aquí. Te guarda algo, allá no. Te digo, no. Lo que está pasando ayer. Mejor que tú fui para el palacio allá. El presidente. Anoche. Ya. Toma el tema, ya. Comida en los 3 ojos. Pasó un camión con los militares dominicanos. Recibiendo comida y salieron los dominicanos. Estamos entregando funda de comida a los dominicanos. Después salieron los haitianos hasta llevar un preso a un haitiano. Oíste. No dieron nada a los haitianos y llevaron preso a uno. Los dominicanos salieron de su casa. Mire, yo estoy motherfucker. Solamente nosotros queremos el Martelly, nosotros queremos aquí, el Martelly. Nosotros queremos Martelly volver allá en Haití. Pero yo venía aquí Martelly, nosotros queremos para yo matar al presidente de aquí. El virus. Muy bien. Hay que matarnos a nosotros todos. Por ser malo y por ser racista. Es mi casa.
Ahora ahí sí no pasa la dominicana, ahí se no habla nada. Tenemos otra vez, estamos terminados. Ahora dímela, pasen a la opinión de este señor. No, hambre, matame. Desayuno, Mire, yo quiero hablar con respecto a eso. Quiero que yo voy a hablar, senador, de verdad que le pasa, verdad por cosas del diario libre, ¿me entiendes? No sé si me puede escuchar bien con la máscara. ¿Me puede escuchar? Mire, mi nombre es Pastor Rafael Basilio Isidoro. Yo vivo en San Cristóbal. Vivo en San Cristóbal. Yo salgo de mi casa por respeto a ese mensaje que me enviaron por WhatsApp para que todos los haitianos puedan bajar para aquí en la embajada para recibir una ayuda para ellos pueden sobrevivir. Pero el presidente Jovenel Moïse, por la cual le da la orden para enviar ese mensaje para que nosotros pudimos venir aquí. Entonces, yo entiendo, es una forma que no tiene sentido, algo mal. Se ve mal que un presidente del país puede tratar así, esa manera, a un pueblo, realmente a su nación, donde que el presidente Danilo Medina ha dado realmente ayuda a su pueblo, ha ayudado a su pueblo. Pero nosotros, no es verdad que el presidente Jovenel Moïse puede permitir que toda esta gente, los que viven en bastante lejos, salir de su casa para venir aquí, a perder tiempo, a pasar hambre, a sufrir en esa situación. Yo realmente, yo entiendo, eso es mal, es una crítica para nuestra nación. Entonces me gustaría que el gobierno, que el presidente tenga más carácter, más sentimiento, tener el valor como gobierno, tratar su pueblo, su nación, su sangre más mejor. Me gustaría también que todo el pueblo que nos esté escuchando en las redes sociales también nos vaya a escuchar, oír el malagradecimiento, lo que hace nuestro presidente. Yo le digo nuestro presidente, para mí, no malagradecido, para mí, mi presidente, de los 35 años tengo yo aquí en este país, me ha tratado de una manera, ha sido agradecido la República Dominicana. ¿Por qué agradezco? De todo lo que yo aprendí, yo como pastor, con el pueblo que yo tengo delante de mí, yo sé las situaciones que yo está pasando. Entonces, si salimos en nuestros hogares, venir aquí para recibir esta ayuda no es bueno, eso se ve feo por el presidente Jovenel Moïse y se ve feo también por lo que manda aquí en la embajada, los jefes, el director de la embajada que está aquí en la República Dominicana. Yo me gustaría que yo tenga más carácter, más sentimiento de gente, ¿me entiende? Tratar como personas, venirnos aquí, ¿me entiende? Y así que muchísimas gracias también de los jefes dominicanos que ha socorrando, no, ocupando, porque todo ello está haciendo cuidándonos también de que no contaminarnos de esta enfermedad incurable que está matando del nivel mundial. Necesitamos la ayuda, necesitamos que el presidente también desde Estados Unidos, del nivel mundial, puede ver la situación de este pueblo, el sufrimiento que ellos está pasando. Hay muchos que no tienen pasaje para salir, ni puede salir de su casa. Me gustaría que el internacional diga algo respecto de este sufrimiento, hambre que estamos pasando aquí en el país. Muchos que no tienen trabajo, padre de familia con 5 o 6 muchachos, ¿entienden? Encerrado, no puede salir según la orden del país. Tenemos que obedecer a la ley terrenal, lo que dice el país. Entonces, yo quiero también que la prensa, ustedes, también el gobierno del país, también llama atención a la República de Haití, el presidente Jovenel Moïse, como un hombre que sea más grato, que sea más
como te digo, comprensible, más responsable. Él es demasiado irresponsable, ¿me entiendes? Que tomar su responsabilidad ya, porque ahora esta gente no sabe cómo va para su casa. Hay muchos que vienen solamente con el pasaje y no tienen para hacer nada. Así que muchísimas gracias. Este es todo que iba a decir. Mi nombre es Pastor Rafael, para servirle. Dios te bendiga. Dile a él también que fue esta vuelta. Mándanos a nosotros a Martelí, por favor. A Martelí, Estamos cuidando nosotros mismos, pidiendo presidente. Oye bien, nosotros somos... Nosotros somos haitianos. Vengan para acá. Uno. Nosotros somos... Ustedes se viven con los... Ustedes se viven con los haitianos, ¿no es verdad? Pero está bien. En realidad, si ustedes, si mandan a decir una cosa que va a dar un ayude a nosotros en todas las embajadas, que darán un ayude. Pero está bien, si llega, pero no tiene que cogernos polvo para tirar arriba de otro. Porque ¿quién aquí la polvo? ¿Comprende? ¿Quién aquí la polvo? Ellos tienen los vasitos ahí mismo, ahí escondidos, ahí tirando ahí. Hay una hermandad que no quiere. Ese grenar, ese no están para eso. Óyeme, a mí yo no estoy pidiendo comida, yo quiero irme a mi país. Yo quiero irme, yo tengo donde que yo vive. Yo quiero irme, abre la frontera, solamente eso que yo quiero. Yo tengo su lugar y tengo muchas cosas allá. Habla la fulano, esta para acá. Somos una persona igual que usted. Te llaman fulano, ven. Fulano, ven acá, fulano, y ya. Ahí se pasó el panel. Solo no haga uno ya. Même te capte la mise du feu, kuna divini iko potecito de plástico, echando en la mano, escondió en la mano, caminando atrás de otro. No, así no es, mi hermano. Somos los hijos de Dios. Vamos a tratarnos igual como un hermano. Como tú me dijiste, yo estaba para ahí, quítate. ¿Qué sucedió? Pero ya. Tú tienes que fijarte. Espérate. Diga. La información que se... Ustedes tienen que saber que hay una enfermedad y la oferta, no pueden haber tanta gente juntos. Ustedes no saben cuándo ustedes están enfermos. Ustedes se pueden enfermar entre ustedes, no pueden enfermar de todos. La embajada está cerrada, ellos están haciendo nada aquí. Ustedes están perdiendo su tiempo aquí y haciendo nada. Pudiendo contagiar a algunos de los compañeros, contagiarse entre ustedes. La información que salió en la embajada no está ahora. Pero ni por mi cabeza, yo no defiendo nada. Que ellos vienen a pelear, pero yo no vine a pelear. La verdad de ellos tú lo dices, porque tengo los ojos. Y aquí, la República Dominicana está viajando aquí de 1986. Tengo la está bien. Por favor, ayúdenos nosotros a hacer nuestro trabajo.
y no te injusto. Tú que hablas bien, es que hay algunos de ellos no saben hablar con Mira, esos jefes de Jesús. Si nous pas poser ça, nous ne pouvons pas jouer, sinon comment nous par contre, un kilomètre, on va arrêter, sinon nous ne pouvons pas casser même côté. Nous-mêmes, c'est pour une affaire. C'est pas pour une affaire. Est-ce que nous comptons parler? Est-ce que nous comptons parler? Pas pour une affaire. Et nous comptons Está bien. Está bien, está bien, c'est bon, on fait bruit. Está bien, fais bruit. Usted está hablando, ellos no tienen que ver nada en eso. Ellos no tienen que ver en eso. ¿Entiendes? Los americanos mandan como 50 millones de dólares allá en Haití. Entonces, ¿por qué no mandan 3 millones? Oye, han quedado 2 millones. ¿Por qué no mandan aquí? Entonces, para repartir a nosotros. Ellos no tienen que ver nada. Ellos no tienen que ver nada en eso. ¿Entiendes? No tiene que ver el gobierno de Haití que tiene que ver en eso. No está haciendo el loco haitiano aquí. El gobierno recibe 50 millones de dólares. Ustedes haitianos tienen valor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar una pandilla. Mi telepon. Hey, por favor, crucen para aquel lado, que están Embajada, cierra la embajada haitiana. Cierra. Tiene que moverse ahí. Vale, no vamos para allá, vamos para allá. Yo no me voy a juntar con él. Es que si usted está agarrando y está juntando todo el mundo. Oye, le dije, déjeme la autopista limpia, coño. Oye, no hay nada que te lo diga. Es que ustedes saben que no se puede juntar. Esto tiene que estar libre. Ya estoy por ahí, Sandoza. No va a divulgar con los dos. Esta princesa ya tiene la puta.
No hay nada, entonces dígame. Está bien, pero dime, ¿qué te va a atender si no hay nadie? Está ahí por dentro. Si va a ir a su casa, y los que están cogiendo una enfermedad ahí. ¿Y los que están allá adentro? ¿Qué vamos a hacer con ¿Cuáles hay allá adentro? No hay nadie. No hay gente. Ah, no hay gente. Ah, no hay gente. Eso está cerrado. Hasta que bajó la cosa ya. Pasó la cosa. Váyanse a su casa. Ah, eso era ya. A las 8 está aquí mañana. A las 8 mañana. Tempranito mañana. ¿Cuánta hueva le? Mañana temprano, a la primera hora. No, mañana temprano. A la primera hora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano?
Aguas.